Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a un nuevo vídeo. Y bueno, os traigo una exclusiva de esas que os gustan tanto, y es que gracias a la propia banda he podido escuchar ya el nuevo disco de Aquerontas, su nuevo trabajo titulado Nekgia de Necromantic Patterns. Vamos a empezar ya rapidito, y lo primero que me ha llamado soberanamente la atención del disco a nivel musical es el gran parecido que tiene con Bamakara principalmente, pero solo en determinados puntos que ya comprobaréis cuando salga el trabajo, porque eso sí, hoy no voy a poner fragmentos salvo del single, a no ser que haya algún adelanto más en lo que tardo en editarlo, dado que es algo que no está permitido como tal. Evidentemente no os voy a dar la exclusiva de las canciones, eso le compete a la banda en sí, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, ya intuiréis que se trata de una obra enigmática y profundamente inmersiva que invita a sumergirse en un universo de oscuridad ritual y misticismo, pues, ancestral, ¿no? Algo que al fin y al cabo ya caracteriza desde hace mucho tiempo a los griegos. ¿Qué tiene que ver esto con el título? Pues aunque no lo parezca, tiene que ver bastante. Nekgia proviene del griego antiguo y hace referencia al descenso o viaje al inframundo, una especie de experiencia mística relacionada con la muerte. De hecho, es algo que en la literatura griega se asociaba a menudo con el acto de invocar o conectar con los muertos, y es el nombre de un tipo de ritual o ceremonia que trata sobre la comunicación con el más allá. Es más, si nos vamos a la Odisea de Homero, en el canto 11 el término se utiliza en el contexto de un ritual en el que Odiseo o Ulises, como queráis llamarlo, baja al inframundo para consultar a los espíritus de los muertos y obtener sabiduría. Así, en un contexto más amplio, Nekgia puede simbolizar la muerte, lo oculto, el más allá y los misterios de la existencia humana. En el disco subraya la conexión con lo esotérico, lo espiritual y lo oculto, y ofrece un título que invita a explorar los límites de la vida y la muerte, de lo tangible y de lo místico, algo que, como os decía, tiene mucha relación entre sí. Una de las cosas que llama la atención en el disco es algo que se evidencia incluso en el single de adelanto. Veréis, se aprecia una mayor variedad en lo que son las composiciones, una riqueza en los matices que permite alternar con naturalidad entre pasajes de intensa agresividad y otros de sorprendente lirismo, y esta dualidad se manifiesta claramente en la estructura de las canciones, donde los momentos de fuerza extrema se contraponen con secciones más limpias y reflexivas, en las que la batería y la base rítmica se suavizan para dejar brillar a las guitarras y a la voz, dotando a la obra de una dinámica que atrapa y envuelve al oyente en cada instante y en cada vez que lo escucha, algo que a mí, tras 5 o 6 escuchas que le he metido más o menos al disco, pues la verdad que no me sucedía con el último. Esto he de decirlo, y sí que me sucede con este último en sí, o sea, este que está por salir. Y ojo, no lo digo como algo despectivo, porque a mí el último disco me gusta mucho, pero es que este es poner el nivel un poco más alto, o sea, bastante más alto, y al fin y al cabo no es por adelantarme, pero he de decir que este es uno de mis discos favoritos, Aquerontas. Ya os lo voy a decir. Continuando con esa definición del disco, ya luego os hablo de temas que me han molado mucho. Tengo que decir que la cosa promete desde el inicio, porque Oracles of the Abyss es un temón, pero en toda su esplendor. O sea, continuando con esa definición del disco, ya luego os hablo de temas que me han molado mucho. Tengo que decir que la cosa promete desde el inicio, porque Oracles of the Abyss, que es la canción que abre este disco, es un auténtico temón. Desde el primer riff se establece un ambiente oscuro y enigmático en el que el poder de la guitarra se funde con el tono constante que ya hemos comentado. De hecho, he de deciros que los 2 últimos minutos se transforman en una especie de crescendo emocional que, aunque no resulta
resulte para mí como favorito absoluto en la totalidad de los temas es esencial para definir la identidad tanto de la banda como del disco, ya que encapsula la esencia de la propuesta y demuestra la habilidad para construir tensiones y liberar energía de una forma mucho más precisa, que convierte la experiencia transformadora para quien la escucha. Vamos, que sin duda es así. Además, engancha muy bien con el single, tal y como hemos dicho anteriormente. Pero bueno, luego hay cosas bastante curiosas porque tenemos también una voz femenina en el disco dentro del tercer tema concretamente, dando más espacio a la narrativa sonora. De hecho, por alguna razón, no entiendo muy bien por qué realmente, porque esto lo hacen muchas bandas, me ha llevado a las voces del tema Abzu, de quién si no, de los americanos Abzu. De hecho, es que se nota como etérea, casi susurrante, y la verdad que es que me llama mucho a eso, yo creo que también por este tema. Pero bueno, la verdad es que enriquece mucho el rollo que tiene el tema en sí, porque el tercer tema también está muy bien, y le da un abanico de posibilidades y distinción aún más lo que son los temas que acompañan el disco en sí. Bueno, fijaros, hablando de voces, me resultaba evidente abrir el melón, pero es que me da exactamente igual y lo voy a hacer de todas maneras. Hablemos del quinto tema, hablemos de The Crimson Litany of Eternal Return. Hablamos del mejor tema del disco. Vaya clímax que tiene este tema, ya cuando lo escuchéis me daréis la razón. Se erige casi como una especie de corazón palpitante dentro de este trabajo, algo así me gusta decir. Tal y como empieza ya se torna interesante porque escucharéis ritmos tribales, percusiones, evocadoras que parece que vienen de otros mundos, y además os diría que resulta hasta una especie casi de ritual tibetano, pero con ese toque de oscuridad que al fin y al cabo tiene que imprimir una banda como Aquerontas. Pues bien, la estructura meticulosamente dosificada genera un punto culminante emocional que resulta tanto visceral como espiritualmente conmovedor, demostrando que bueno, que la capacidad del grupo para fusionar lo físico y lo místico en una sinergia sorprendente está más que servido. Pero a lo que me refería cuando os comentaba eso de abrir el melón, ¿no? Bueno, era a la voz del señor Nikolaos, porque se despliega con intensidad y precisión cirujana, haciendo que cada palabra y cada entonación adquieran un matiz casi sagrado o blasfemo según el caso, dejando al final del recorrido la sensación de haber participado en un ritual pues comandado absolutamente por él, en el que cada elemento ha cumplido su propósito en el entramado global de la propuesta, y esto se hace aún más evidente en la última canción, que son solo palabras ritualísticas. Lo voy a decir, para mí Nikolaos es de las voces más infravaloradas de la escena, y cuando uno lo ha escuchado en disco y lo ha visto en vivo, no puede sino estar de acuerdo. Registros por doquier, un gusto increíble a la hora de entonar. Sé que algunos dirán que exagero, pero bueno, es lo que realmente un servidor siente, y que con este disco ya no me ha dejado lugar a dudas al respecto. Y al fin y al cabo, como es mi crítica, he de decir que Nikolaos me parece eso, una de las voces más infravaloradas que tiene la escena del black metal, y este disco es un ejemplo perfecto de ello. Hablemos también de otro aspecto que es importante en todo disco, claro. La calidad de la producción merece especial atención y rendirle aplauso. La meticulosa elaboración de los arreglos y la mezcla permiten que el resultado final resplandezca en cada uno de sus matices. En los momentos de mayor sonoridad clara se percibe como la base rítmica se retrae a posta para destacar las guitarras y la voz y hacerlas totalmente protagonistas, creando un espacio sonoro que aporta profundidad y refuerza esa sensación de inmersión, mientras que la batería marca cada compás con una precisión casi ritual, haciendo que su ejecución al fin y al cabo pues se sienta como el latido, como decía antes, de ese corazón latiente, de ese organismo vivo y comprometido con lo que es el ambiente que quieren imprimir al disco. Esto parece muy obvio, pero pensad en la gran cantidad de bandas que desperdician cosas así. Cosas que, por ejemplo, son unos discos muy buenos, pero que con la producción se cargan absolutamente todo. Los hay a montones, incluso bandas clásicas. Y parece que no hay nada malo, pero es que realmente, a la segunda escucha del disco, yo me empezaba a plantear un dilema.
¿Estamos ante el mejor disco en lo que va de año y el mejor disco de Aquerontas? El trasfondo conceptual del disco creo que se enriquece aún más al considerar la influencia del ocultismo y de la tradición griega. Es un poco lo que comentábamos al principio con el concepto de Nekgia y las constantes referencias a rituales y patrones místicos que no son elementos fortuitos, sino la base sobre la que se edifica toda la narrativa sonora del disco. Y es que, al fin y al cabo, como comenta la banda, el disco es una odisea ceremonial a través de los laberínticos pasillos de la muerte y el renacimiento, encarnando los ritos sagrados de la disolución y la ascensión. La experiencia de escuchar este trabajo es en definitiva una invitación al disfrute que me resuena junto a grandes obras en lo que llevamos de 2025, como por ejemplo Jabukrunu. He tenido la sensación escuchándolo que cada riff, cada acorde y cada silencio han sido diseñados para provocar una respuesta emocional cualquiera. Es como si tú te convirtieses en un simple cuerpo que vaga durante la duración del disco y todo es automático, guionizado, para cuando se acabe sentir que has estado bastante cómodo en este descenso a los infiernos. Ya haciendo lo que es la alusión final, ¿no? Se nota un compromiso que es inquebrantable con la evolución artística. La banda no rehúye la experimentación y fusiona elementos disímiles para crear una propuesta original, entre comillas, porque como digo, recuerda mucho a Bamakara, que es uno de sus discos más clásicos, por supuesto, pero lo que se manifiesta es la incorporación de matices melódicos, en el uso técnico de voces femeninas, en esos aspectos casi tibetanos que hemos comentado, que también tenía Bamakara, por supuesto, pero en la meticulosa atención a cada detalle de la producción también hay mucha magia. No sé, todos estos elementos permiten que este disco suponga un paso más alto en el escalafón para la carrera de Aquerontas. Yo pienso honestamente que supera incluso las expectativas puestas, porque aunque ya sabía que iban a sacar este trabajo, uno siempre tiene sus recelos cuando las carreras son tan dilatadas, pero si algo me ha enseñado haber escuchado tantos discos, tantas novedades y haber visto la evolución de tantos artistas, es que sea lo que sea, como un disco sea bueno, da igual que pasen 20 años de carrera o 2 años, hay que reconocerlo como tal, dar las gracias y sobre todo, escucharlo. ¡Adiós!